Hola a todos, vamos a seguir hablando sobre los escalamientos y en particular vamos a discutir cómo afecta la forma y la estructura de un organismo a su funcionamiento. Y vamos a poner como ejemplo una hormiga pequeña y una hormiga grande. Por supuesto, cuando llamo hormigas a ambos, me estoy refiriendo única y exclusivamente a que tienen la misma forma, es decir, qué sé yo, tienen si yo redujese de tamaño a la hormiga grande, luciría exactamente igual a la hormiga pequeña y viceversa. Si yo aumentara en tamaño a la hormiga pequeña, luciría exactamente igual a la hormiga grande, pero no solamente en aspectos externos, sino también en su composición y, y funcionamiento interno de los órganos y su fisiología y todo. Entonces, para esto, vamos a, vamos a considerar un conjunto de propiedades que están relacionadas a estas dos hormigas. Ambas, por supuesto, tienen peso. El peso es la fuerza gravitacional, es decir, es equivalente decir peso que decir la fuerza gravitacional a la que se somete la hormiga, y esta está vinculada estrictamente a la masa, está determinada completamente por la masa de la hormiga. Entonces, si llamamos W al peso de la hormiga, W por la palabra en inglés weight, y mantenemos la W porque existen en la literatura muchas referencias al peso como W. W será igual a la masa por la gravedad, donde he decidido llamar M a la masa y voy a decir gravedad, pero me estaré por supuesto refiriendo a la aceleración de gravedad a la que se ven sometidos los cuerpos en el campo de gravedad terrestre, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ok, este sería, podríamos poner como ejemplo, este sería el peso de la hormiga pequeña, ¿verdad? ¿Cómo sería el peso de la hormiga grande? Bueno, vamos a utilizar la misma letra W, pero ponemos un apóstrofe, un prima, ¿m? Para indicar que este va a ser el peso de la hormiga grande. ¿Cómo es el peso de la hormiga grande en función de lo que conocemos? Bueno, lo que conocemos es la masa si conocemos la masa de la hormiga grande, por supuesto conocemos también su peso, pero no hemos dicho no hemos dicho cómo es la masa de la hormiga grande. Lo que hemos dicho es el tamaño de la hormiga grande. Lo que podríamos haber dicho es el tamaño de la hormiga grande respecto a la hormiga pequeña. Podríamos poner como ejemplo, em, establecemos el ejemplo de una vez. Podríamos considerar que la hormiga pequeña es una hormiga mucho más grande que el común de las hormigas que vemos por allí, 1,8 centímetros, y la hormiga grande, una hormiga de 1,8 metros. La pregunta sería, ¿una hormiga de 1,8 metros puede vivir? ¿Es posible que exista una hormiga de ese tamaño? Y bueno, vamos a ver eh, con este análisis si existe alguna limitación. ¿Mm? Ahora, con estos dos tamaños, fíjense ustedes, nosotros podemos determinar el cambio de escala. El cambio de escala lo determinamos utilizando la letra L, definida como la distancia, por ejemplo, la distancia del tope de la cabeza hasta el inicio de la cola de la hormiga grande dividido por el de la hormiga pequeña. 1,8 metros entre 1,8 centímetros sería, considerando que un metro son 100 centímetros, sería
sería L igual a 100. Porque 100, bueno, fíjense ustedes, esto sería 1,8 por 100 centímetros. El 100 lo podemos poner al frente y el 1,8 centímetros se cancela en el numerador y denominador, quedándome con un factor de 100. Ok. Así, si yo utilizo lo que aprendimos en la clase pasada sobre la masa de un cuerpo de densidad más o menos uniforme, podríamos decir que la densidad de nuestros cuerpos es aproximadamente constante. En todo caso, si decimos que la estructura de nuestros cuerpos es comparable a la de otro que sea más pequeño o más grande, estaríamos diciendo que la densidad en realidad es la misma, ¿verdad? Y es lo que estamos diciendo acerca de las dos hormigas. Las dos hormigas tienen la misma estructura, por lo que sus densidades son iguales. Aunque el material no sea un material homogéneo, es igualmente válida la fórmula de la clase que estudiamos en el video pasado, donde determinamos que la masa puede escribirse, la masa de M' puede escribirse como L al cubo por M. Entonces, bueno, sigamos con la discusión acerca del peso de la hormiga más grande. El peso de la hormiga más grande sería M' por G'. G' es la aceleración de gravedad sufrida por la hormiga más grande, que es igual al de la hormiga más pequeña. Pero la masa del más grande no es igual a la del más pequeño, es L al cubo por M. Entonces nosotros podemos sacar de factor común ese término L al cubo y nos queda M por G. Aquí podemos ver dos paréntesis. Este paréntesis, el azul, es lo que aparece en la sustitución de M'. M' sería L al cubo por M. Pero reagrupando, podemos ver lo que está en el paréntesis rojo como el peso de la hormiga más pequeña. Así, el peso de la hormiga más grande es L al cubo por W. Es decir, fíjense ustedes, si L es igual a 100, esto es 100 por 100 por 100. 1.000.000. El peso de la hormiga más grande es 1.000.000 de veces mayor que el peso de la hormiga pequeña en este caso, ¿no? Considerando la hormiga de 1,8 centímetros y la hormiga de 1,8 metros. Para estudiar el análisis, para estudiar el asunto del funcionamiento de estos cuerpos, debemos considerar que tanto la hormiga pequeña como la hormiga grande deben soportar el peso de su cuerpo utilizando sus músculos. Así, podemos decir que la fuerza de los músculos es proporcional al área de un corte transversal, es decir, a lo ancho del mismo. Esta área también es llamada el área de la sección transversal del músculo. Y fíjense ustedes, al decir que la fuerza de los músculos, que vamos a llamar M, es proporcional al área, estamos diciendo simplemente que esta fuerza de los músculos es una constante por el área de la sección transversal de los músculos. Esta área transforma bajo escalamientos, igual que el área del cubo, por ejemplo, que habíamos estudiado. Es decir, el área de una sección transversal, al hacer un escalamiento, transforma por un factor L cuadrado. Así, área prima, al hacer el escalamiento, sería L cuadrado por el área del objeto estudiado más pequeño. Donde escribe aquí, C es una constante que está vinculado al tipo de tejidos musculares. Y por supuesto, si consideramos que ambos cuerpos tienen la misma estructura, debemos asumir que
C' es igual a C. Es decir, no son estructuralmente diferentes. Esto es lo que dice esta igualdad. C' es igual a C. No cambia cuando cambia la escala, cuando cambia el tamaño del músculo. Básicamente lo que estamos diciendo es que son el mismo tipo de músculos. Así, fíjense ustedes si tenemos ahora que considerar la fuerza que ejercen los músculos de la hormiga más grande. Esto sería C' por A'. Y ya que C' es igual a C, si sustituimos que A' es igual a L cuadrado por A, fíjense ustedes lo que queda. Yo puedo reordenar los factores en este término. El L cuadrado lo pongo de primero en la ecuación. Lo pongo de primero en la ecuación. Y me queda C por A, que C por A, como decíamos arriba, es la fuerza de los músculos de la hormiga pequeña. Entonces llegamos a la conclusión de que la fuerza de los músculos de la hormiga grande escala en un factor de L cuadrado por la fuerza de los músculos de la hormiga pequeña. Que fíjense ustedes, si fijamos que L es igual a 100, esto sería 100%, 10.000 veces mayor la fuerza de los músculos de la hormiga grande que los músculos de la hormiga pequeña. Pero habíamos visto que el peso escala de una manera diferente, escala como L al cubo. Fíjense ustedes, ¿cómo sería la fuerza relativa? ¿Cómo sería la fuerza relativa que ejercen los músculos respecto al peso? Ya que son fuerzas ambas, el cociente realmente quiere decir es una fuerza relativa. ¿Cuál es la fuerza relativa de las hormigas? Si, por ejemplo, una hormiga grande, yo sé que las hormigas pequeñas en términos generales son extremadamente fuertes. Por ejemplo, una hormiga de un par de milímetros puede soportar un peso que es hasta decenas de veces mayor que su propio peso. Podríamos decir, no sé, 30 veces mayor a su propio peso. Es una hormiga pequeña de 2 milímetros. Una hormiga de 1.8 centímetros típicamente no es tan fuerte, pero podríamos decir que es capaz de cargar, no sé, pongan ustedes un número, yo voy a decir 5 veces su propio peso. Y creo que estoy exagerando. Yo creo que podría decir 2 veces su propio peso y todavía exagero. Ok. Si la fuerza relativa de la hormiga pequeña es igual, por ejemplo, ¿qué fue lo que dije? 10. Si este cociente, la fuerza de los músculos, está que puede levantar 10 veces su propio peso, entonces esa fuerza relativa será un número, simplemente podremos decir 10. Pero en el caso de la hormiga más grande, esto se vería limitado por la manera en que escalan la fuerza de los músculos y la fuerza gravitacional bajo la que está sometida. Porque simplemente una hormiga más grande pesa mucho más, por supuesto. Así, al considerar cuál es la fuerza relativa que tiene la fuerza de los músculos relativa al peso que tiene la hormiga más grande, esto sería L cuadrado por M dividido por L al cubo por W. Es decir, L cuadrado por la fuerza de los músculos entre L al cubo por el peso del cuerpo de la hormiga. Pero fíjense ustedes que aparece este factor L cuadrado sobre L al cubo. Entonces fíjense ustedes, si yo multiplico estos factores,
o mejor dicho, divido L cuadrado entre la al cubo, me queda un 1 sobre L. Y M sobre W es en realidad la fuerza relativa de la hormiga pequeña. Entonces lo puedo reescribir nuevamente todo en términos de las fuerzas relativas de las hormigas. La fuerza relativa de la hormiga pequeña respecto a la fuerza relativa de la hormiga grande difieren por un factor de 1 sobre L. Y si L es 100, como habíamos dicho previamente, y la fuerza relativa de la hormiga pequeña es 10, 10 entre 100 sería un décimo. Eso quiere decir que la fuerza que el peso es 10 veces mayor que la fuerza de los músculos. La fuerza de los músculos no será suficiente entonces para soportar el peso del cuerpo de la hormiga. Entonces, bueno, con esto hemos llegado a la conclusión de que no es viable un organismo como este. No es viable porque la forma del cuerpo es tal que su peso es demasiado grande para ser soportable por los músculos que tiene. Bueno, con esto terminamos la discusión de la hormiga y vamos a hacer otros ejemplos en próximos videos.